Asimismo, en el 2013 fue la última vez que Paraguay registró una epidemia de dengue. Ese año fallecieron 252 personas. El año pasado nada más, otras 5 familias quedaron enlutadas debido a esta enfermedad que realmente preocupa a todos. Este año el objetivo es evitar que más personas mueran a causa de enfermedades transmitidas por mosquitos, puede ser dengue, zika o chikungunya. Barrio Obrero es una de las zonas de Asunción donde se está registrando un aumento considerable de casos de dengue. Es por eso que esta mañana realizaron un rastrillaje intensivo en la zona. Vamos a establecer ahora un enlace con nuestra compañera Jazmín García, quien estuvo en la zona mirando los trabajos del CENEPA y Ministerio de Salud. Sí, gracias. Y justamente para graficar el concepto, como se diría popularmente, nos encontramos frente a una vivienda abandonada en pleno barrio obrero. Esta es la situación que presentan muchas propiedades en la ciudad capital, de total abandono, donde se juntan malezas y todo tipo de alimañas y por supuesto son ambientes ideales para la formación de criaderos de mosquitos. Este es un ejemplo de vivienda en la cual personal de salud y del CENEPA no pudo ingresar para justamente eliminar los criaderos, porque por supuesto al no haber nadie, no tienen el permiso correspondiente de los propietarios de la casa. Ellos iniciaron hoy un rastrillaje en la zona de Barrio Obrero por ser uno de los barrios más afectados con casos de dengue. Y precisamente esto es lo que nos mencionaba el director del hospital de Barrio Obrero en relación al aumento de casos a partir del mes de diciembre. En esta semana 49, que sería más o menos la primera semana de diciembre, tuvimos 14 casos confirmados de dengue. La siguiente semana eso aumentó a 16, la semana 50 a 27 y terminamos la semana 51 con 45 casos confirmados. A partir de ahí, en el mes de enero, esta primera semana, tuvimos un aumento bastante importante en el caso de pacientes febriles, ascendió a 225, de modo que estamos en una curva ascendente importante de los casos en general. ¿Y en qué consiste este trabajo de rastrillaje? Personal del CENEPA, también de la 18ª Región Sanitaria, del Hospital Barrio Obrero e incluso del programa ampliado de inmunizaciones estuvo recorriendo el barrio, tanto para guiar a la población en la eliminación de criaderos de mosquitos, como también para identificar casos febriles y de paso ya proceder a la vacunación en caso de que las personas lo necesiten. Hablamos con una de las vecinas, quien amablemente también nos abrió las puertas de su casa, hicimos con ella el recorrido y esto es lo que nos decía acerca de este operativo. Y para mí que está muy bueno, ojalá que continúen así. Sí, porque hace falta, porque a la gente hay que empujarle un poco para que limpie su casa. Nos decían que tu casa, por ejemplo, no tiene criadero. No, acá no hay criadero porque yo ando por el patio limpio. Ahora porque no hay lluvia, no imagino. No se junta agua. No se junta agua. Y este tipo de operativos también se va a estar realizando en los distintos barrios de Asunción, donde se presenta mayor cantidad de casos febriles y también confirmados de dengue. Es en estas zonas donde se procede igualmente a la fumigación. Esto es lo que nos decía el director de la 18ª Región Sanitaria. Sí, tenemos la zona norte, Ceballos-Cuelo, Maputá y Trinidad, un barrio que se llama Bocayate. En la zona sur, precisamente, Barrio Obrero, Barrio Roberto Lepetí, Republicano, Tacumbú, Santa Ana. Estos son los que más casos tienen, pero prácticamente todos los barrios tienen aumento de casos febriles y casos confirmados de dengue. Y en estos casos la recomendación fundamental es que la ciudadanía colabore con el personal de salud y del CENEPA que llega hasta las viviendas. Recordemos que está vigente también una resolución de la Secretaría del Ambiente que incluso establece imputaciones penales a aquellos propietarios de casas o baldíos que no estén procediendo a la limpieza de sus predios, compañeros.
Asimismo, Jazmín, el tema de la situación epidemiológica de nuestro país es una bomba de tiempo, como decía el ministro de Salud Antonio Barrios. Combatir contra la enfermedad, contra el dengue, el zika y chikungunya es una tarea de todos y la mejor forma de hacerlo es eliminando los criaderos de los mosquitos Aedes aegypti.